Hay una descontextualización de la frase del presidente. Hay una pretendida justificación a algo que es injustificable. Porque los únicos responsables del voto en las primarias son principalmente los dirigentes de los partidos políticos. Por eso es que solo votan los militantes y no los ciudadanos. El otro tema que uno ve es que hay dos lecturas en esto de lo interno de las elecciones primarias. Primero, que hay un ausentismo de militantes, ¿no? A eso es lo que se refiere el presidente y por eso es que está muy dolido. Ese ausentismo de militantes se refiere precisamente porque los propios militantes de los partidos están rechazando la forma de cómo se administra una determinada organización política, es decir, lo que se llama lo que se está aplicando el liderazgo rebaño, es decir, donde le dicen a los militantes hay que ir a votar porque no tienen por qué elegir, es un solo candidato y el militante se da cuenta de que ya está habilitado, entonces no tiene ningún sentido, es decir, no hubo una previa para decir, ¿no es cierto?, aquí estamos todos los que hacemos carrera política. El segundo elemento es que hay un no me importismo y un rechazo ciudadano al proceso, es decir, por dos variables. Primero, o sea, porque el árbitro electoral habilitó una candidatura inconstitucional, ¿no es cierto? Y eso causa rechazo y obviamente mucha gente está en las calles por el 21 de febrero. Y el segundo elemento es por el despilfarro de los recursos. Es decir, si hay candidaturas únicas, si ya están registrados conforme a la ley, y esto solamente es una consolidación, ¿por qué gastar casi 28 millones de bolivianos? Para que podamos entender justamente en qué situaciones se realizan las elecciones primarias y quiénes son los que gastan este dinero en los países donde se realizan. A ver, para mirar solo Sudamérica se realizan en Chile y en Argentina. Pero ¿dónde y en qué países las primarias son exitosas? En países donde no hay reelección indefinida, como en Bolivia, por ejemplo. En Bolivia, por un fallo constitucional que ha pulverizado el artículo 168 de reelección indefinida. Segundo, donde no hay caudillismo en los partidos políticos, es decir, no hay liderazgos propietarios. Ya. Alguien me decía, pobre aquel que se le enfrente en las internas a Evo Morales, en el MAS. No solamente que será rechazado, sino hasta puede ser agredido. Entonces, fíjese usted que el sistema caudillista de poder no va a permitir nunca que hayan primarias exitosas en Bolivia. ¿Por qué? Porque las primarias no es porque haya secundaria, no se llama así, se llama porque es una escuela de los políticos, de los militantes, de los dirigentes que se preparan para acceder a cargos. Pero ¿cómo en el MAS o en otro partido se van a preparar si hay reelección indefinida, si hay un candidato que es el propietario y liderazgo del partido? Entonces, fíjese usted que nunca van a ser exitosas las primarias en Bolivia mientras no se restaure la institucionalidad del Estado y el respeto. ¿Por qué la Constitución boliviana dice que solamente un presidente y un vicepresidente puede ser reelecto una sola vez? Precisamente para mejorar la calidad de la democracia y mejorar la calidad de la clase política. Es decir, un ciudadano que resuelve ser militante por voluntad propia de un partido político, desde que es parlamentario, concejal o autoridad ejecutiva, se prepara para llegar a la presidencia. Aquí en Bolivia no va a suceder eso porque hay reelección indefinida, es decir, el que está primero no le va a dar campo nunca. Entonces, eso es lo que sucede en términos prácticos. Nunca va a haber unas primarias exitosas dentro de Bolivia. Con las actuales reglas de juego, con la actual ley de organizaciones, cualquier politólogo y constitucionalista le va a decir lo mismo. Es decir, ¿por qué? Porque resulta de que no hay espacio para el liderazgo y la carrera interna. Es decir, no hay posibilidad alguna de que una diputada o un diputado le dispute la presidencia a Evo Morales en unas primarias internas del partido, porque hay reelección precisamente indefinida. Le explico. En Argentina usted puede ser candidato o puede ser presidente dos veces, una sola vez reelecto y se va a su casa. Es decir, ¿qué hizo Kirchner, por ejemplo? La puso a su esposa y ganó las elecciones porque tenía él mucho apoyo. En Chile, ¿cómo se hace en Chile? En Chile hay una sola gestión y usted tiene que dejar la presidencia y puede volver en una segunda gestión, lo que ha hecho Piñera, por ejemplo. ¿Qué sucede en Estados Unidos? En Estados Unidos hay una sola reelección y se va a su casa. Es más, en Estados Unidos no puede ser ni funcionario público, por el respeto sea la investidura, si no puede ser catedrático en las universidades. Fíjese usted cómo hay una institucionalidad, una estructura del Estado que permite que haya nuevos liderazgos. Aquí no nació Obama, en el futuro nacerá Marcos Rubio, etcétera, etcétera, en Estados Unidos. Pero en Bolivia no hay posibilidad alguna que se aplique. ¿Cuánto costaron las primarias? Las primarias costaron casi 28 millones de bolivianos. Eso ha servido para tener un hospital de primer nivel de lucha contra el cáncer y potenciar el oncológico para todo el país, no solamente para Santa Cruz. ¿Por qué le digo esto? Es decir, porque
Resulta que el gran perdedor de esto es el pueblo boliviano, que perdió casi 28 millones debido al autoritarismo de cómo se disponen los recursos. ¿Por qué deciré? Porque resulta de que se han podido hacer con candidatos únicos registrados, se han podido hacer elecciones en cada partido y bajo veedor de la Corte y no gastar ni un peso y que eso corra. En ninguna parte del mundo el órgano electoral, el gobierno, paga las elecciones primarias, no pagan las organizaciones políticas. Es decir, ¿cómo funciona? Hay un registro de militantes, los que quieren ser, hacen carrera política y las elecciones son internas en los partidos. Y muchos ciudadanos afuera, inclusive hay mucha expectativa, votan. En Estados Unidos puede votar cualquier ciudadano, no solamente el que es demócrata republicano, por ejemplo. No, entonces lo que se ha hecho en Bolivia es algo, primero, o sea, catastrófico para la economía del país. Y segundo, no le va a otorgar legitimidad al presidente en 1 milímetro. Le voy a explicar por qué. Porque las demandas del 21F, la legitimidad la otorga el ciudadano en las calles. Es decir, hay un apoyo sobre los procesos de políticas de Estado. Resulta que ahorita el 21F hay miles de ciudadanos en las calles que van a seguir luchando y esto más bien se acentuará porque conoce que hay un proceso, o sea, deformado, ¿no es cierto?, que está pretendiendo consolidar una candidatura que es inconstitucional. Entonces usted me dice que el dinero que se ha utilizado para estas primarias, si bien podría servir para tantas necesidades que tenemos y falencias, normalmente en unas primarias, donde las primarias son exitosas, el partido político, la organización política es la que paga. Lo que hay que entender, decir, es que, fíjese usted, en qué es lo que ha fallado terriblemente el gobierno cuando ahora el presidente dice que van a controlar quienes nos votaron y que el árbitro electoral será investigado. Bueno, eso demuestra de que no hay independencia de órgano y nunca hubo. Si usted saca a todos los miembros del árbitro electoral, hay suplentes que los ha puesto recientemente el MAS. Eso es más catastrófico todavía. Debería haber una reforma institucional del órgano electoral. El segundo elemento es que las elecciones son internas, donde no hay colilla de constancia de votación, certificado de sufragio de militantes, y ahí se equivocó el MAS. Si hubiera hecho certificado de sus militantes, podría exigir que le comprueben quiénes votaron. Pero fíjese usted cómo ese fue otro error del movimiento al socialismo, porque hizo unas primarias internas con candidatos únicos, ¿no es cierto? Bien se podían hacer internamente en cada partido. En ningún lado del mundo el órgano y el gobierno, el órgano electoral y el gobierno del Estado le pagan las primarias a los militantes internos para hacer política. Entonces, es en el único lado de Bolivia donde las primarias son pagadas por el Estado, ¿no es cierto? Donde en un proceso que es enteramente los militantes y que los 11 millones de ciudadanos no tenemos nada que ver con ese proceso. Es decir, no votamos, no hacemos nada. Entonces, fíjese usted, y donde con un solo voto usted puede ganar. Es decir, un proceso que no es inédito, sino es catastrófico. Es decir, un solo delegado que podía votar por Evo Morales, por Carlos Mesa o por Óscar Ortiz podía ganar el proceso. Claro. Entonces no tiene ningún sentido haber hecho unas primarias. ¿Qué ha mejorado de la calidad de democracia? Absolutamente nada. ¿Qué ha mejorado de la calidad de los políticos? Absolutamente nada, son los mismos. Nosotros queremos mostrarle, compartir lo que decía, ¿no es cierto?, el ministro Canelas en relación a las declaraciones del vicepresidente. Decía que se adelantó, pecó y se adelantó a los resultados. Veamos. Una valoración bastante positiva del resultado que tenemos. Yo creo que el vicepresidente pecó de manifestar la expectativa. Como digo, si a mí me preguntas en la mañana cuál es mi expectativa, pues yo la expectativa, por supuesto, sería que vote, no sé, el 70%. Pero con el análisis un poco más sosegado y comparado, no vas a encontrar ningún ejercicio de primarias en ningún lugar donde haya una votación que alcance eso, 80-70%. Nosotros nos quedamos con el número. Tener casi 400,000 militantes que hoy votaron es tener más militantes que la suma de demócratas, de Comunidad Ciudadana y del MNR juntos, más allá del boicot. Todos ellos sumados no alcanzan en número a la gente que hoy decidió votar por Evo Morales. ¿Qué opinión le merecen las declaraciones que daba el ministro? Primero, que está queriendo justificar, el MAS ha perdido, ha sido una derrota del gobierno, pero no por el hecho del porcentaje ni por la cantidad de votos, sino por el ausentismo interno de sus militantes, que ya sabían que había un candidato predestinado. Y segundo, por el rechazo externo de los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos no estábamos de acuerdo con que se gaste plata en candidaturas que ya estaban definidas y registradas en la Corte. Y el tercer elemento, que me parece que hay un elemento positivo para el gobierno,
Es decir, a ver, termino esto. Primero, o sea, decir, fíjese usted cómo el proceso lo llevó adelante el gobierno y no el Movimiento al Socialismo, porque el Movimiento al Socialismo es un partido que deberían ser ellos, sus dirigentes, los que informen todo el proceso. Fíjese que ahí, por ejemplo, el Estado está siendo llevado por un partido político y administrado por un partido político, y eso es terriblemente dañino para la democracia, porque el partido debe estar apartado del gobierno. El otro elemento es que positivo para el gobierno es el espaldarazo internacional. Eso no hay que... La OEA. Es decir, la OEA viene y respalda un proceso cuando la OEA adentro tiene una demanda. Entonces, fíjese usted que esa demanda está en la comisión y no se sabe cómo va a fallar porque está en pleno proceso. Y la OEA viene y le da un espaldarazo al proceso. Es decir, avala una candidatura que sabe que está demandada al interior por inconstitucional. La OEA vino como veedor, entonces esto es dar un respaldo a lo que estaba sucediendo. A ver, fíjese usted que la OEA nunca debió venir como veedor a un país donde tiene una demanda pendiente. Y es más, o sea, lo más grave es que la OEA aplicó la Carta Democrática para hacer un convenio para veedor no solamente en las primarias, sino de octubre del 2019. Y ese es un espaldarazo. Es el único lado donde, el único punto, el único elemento donde el gobierno avanzó.